Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial hoy en esta mañana que nos sigue dando de vida y de salud por habernos permitido el estar aquí reunidos como iglesia suya y llevar a cabo estas alabanzas espirituales, esperando que sea agradable ante Él. Y bienvenidos todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes y amigos que nos siguen visitando. Dios les siga bendiciendo y poniendo esa solicitud de seguir escudriñando la palabra de Dios. También bienvenida a aquellos que siguen sintonizándose vía Facebook Live, que Dios los siga teniendo con bienestar y con esa misma solicitud para escudriñar de su palabra. Vamos a continuar, hermanos y amigos, hoy en esta mañana con la segunda parte del tema que comenzamos la semana pasada, Melquisedec, un tipo de Cristo. Melchizedek, a type of Christ, basado en Génesis 14, 17 al 24, the book of Genesis, chapter 14, 17 through 24. Ya lo leíamos la semana pasada, hablando de cómo Abraham se topa con este sacerdote del Altísimo y viene y le da estos diezmos y estas ofrendas a Melquisedec. Y hablábamos, hermanos, del trasfondo histórico, cuando Abraham regresaba de esa derrota que infringió a aquellos reyes confederados que habían atacado a Sodoma y Gomorra y llevado cautivo a su sobrino Lot. Él viene y pelea contra ellos para también liberar a Lot y a sus familiares. Veíamos también cómo no se tiene mucha información acerca de Melquisedec, pero sí significa rey de justicia. Veíamos también King of Justice, era rey también de Jerusalén, King of Jerusalem, que viene de Salem, que es paz, Shalom, y también que era sacerdote del Dios Altísimo. He was a priest of God Almighty, right? So ahí nos quedamos, hermanos, también, y vamos a continuar hoy en esta mañana, hermanos, con esta segunda parte. Pero antes de proseguir, vamos a ir a Dios en oración, inclinando nuestros rostros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor, bendito y todopoderoso. Gracias te damos hoy en esta mañana, Padre Celestial, por esta grandiosa oportunidad que nos sigues prestando de seguirte alabando en espíritu y en verdad, y dándote, Señor, la honra y la gloria que tú solamente te mereces. En esta mañana también pedimos por aquellos hermanos que no pudieron estar entre nosotros, que les sigas rehabilitando, les sigas dando salud, Señor, y recuperación total si es que están enfermos, fuerzas, Señor, para que también aquí próximamente estén en este recinto alabando y glorificando tu santísimo nombre, Señor. En especial a nuestra hermana Sánchez, síguela fortaleciendo, a nuestra hermana Emilia, a la hermana Victoria, y en fin a todos aquellos que siguen enfermos, que tú les sigas dando ese alivio que tanto necesitan y las fuerzas espirituales mayormente para seguir peleando esta buena batalla de la fe, Señor. En esta mañana venimos ante ti humillados, pidiendo de tu misericordia y de tu amor, y que me des palabras fáciles para seguir exponiendo de tu evangelio, y que todos salgamos, Señor, edificados, listos y dispuestos para seguir esparciendo la semilla de salvación. Perdona nuestras ofensas, Señor, no las tomes en cuenta, y ayúdanos a continuar en este buen camino. Sé con nuestro presidente también, los demás líderes de nuestra nación, de nuestra ciudad, para que podamos seguir alabándote de esta manera, Señor, que no haya interrupción y podamos seguir predicando de tu evangelio a aquellos que todavía no lo han conocido. No nos dejes de tu mano, Señor, y perdona nuestras injusticias. Te lo imploramos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Nos quedamos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12, hablando también de este Melquisedec y de Cristo.
en sus comparaciones. Vamos a ver lo que nos dice ahí Hebreos 9, 11 y 12, Hebrews 9, 11 and 12. Dice así la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo aquí como sumo sacerdote ahora del Dios Altísimo, a Melquisedec, un tipo de Cristo. Y con ello, hermanos, terminamos la semana pasada. Decíamos también cómo Dios hace la invitación para ti, amigo, amiga, como nos dice Hebreos 8:12, Hebrews 8:12, donde nos dice el escritor a los Hebreos: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por el sacrificio de Cristo como sumo sacerdote, Él también te ofrece este perdón de pecados en las aguas del bautismo y te promete jamás acordarse de tus injusticias individualmente. Qué gran bendición tenemos los que ya hemos sido perdonados, decíamos también la semana pasada. Pero vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana, hablando de Melquisedec como un tipo de Cristo. Y otro aspecto que tenemos de Melquisedec como tipo de Cristo es que no hubo registro de su genealogía. No registry concerning his genealogy. En Hebreos 7:3, fíjense lo que nos dice ahí el escritor de los Hebreos, Hebrews 7:3, nos habla algo de esto. Y dice así: sin padre, dice, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hablando aquí, hermanos, de Melquisedec. Y claro, lo leemos a veces, o la gente que no, ¿verdad?, entiende la palabra de Dios. Y a veces hasta nosotros nos confundimos, que ya conocemos la palabra de Dios, y pensamos cosas que no son. Pero esto no significa que Melquisedec no haya tenido principio ni fin. Obviamente tuvo que haber nacido, right? Porque fue ser humano. Sí tuvo un principio y sí tuvo un fin físicamente hablando. Lo que significa es que no hay registro de cuándo nació y cuándo murió o quiénes hayan sido sus padres. No es que no tuvo una madre y no tuvo un padre físicamente hablando. Sí los tuvo, pero no hay registro. Se sabe muy poco, hermanos, de Melquisedec, right? La ausencia de estos datos es intencional en las Escrituras, sin embargo, para señalar la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, Melquisedec es un tipo de Jesucristo. Jesucristo es el antitipo. Nos lleva Melquisedec a ver hacia Cristo. Y es por eso que se describe de esta manera acerca de su genealogía. Nos lleva al Hijo de Dios, a la eternidad del Hijo de Dios, no de Melquisedec. Él, el Hijo de Dios, no tiene ni principio ni fin, aunque nació como ser humano en el vientre de María. Pero hablando de su deidad, la deidad de Cristo no tiene ni principio ni fin, right? Vino Dios a presentarse ante nosotros en carne como Emmanuel. Pero de su principio y de su fin no existe. Él es eterno, Él es el alfa y la omega. Dice Juan 1:1, fíjense lo que nos dice el apóstol Juan en John 1:1, nos habla precisamente de esto, de su deidad. Y dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, the word, logos en el griego, el verbo, la acción. Y el verbo, dice, era con Dios. Otra vez, este mismo verbo, logos, era con Dios. En otras palabras, estaba allí con Dios.
No fue creado por Dios, es eterno, así como el Padre lo es y así como el Espíritu Santo lo es. Y dice, y el Verbo era Dios también. Nos declara ahí entonces su deidad, sin principio y sin fin. ¿Right? Viene la deidad del Hijo de Dios aquí expresada en palabras de Juan el apóstol. No era un Dios como algunas religiones proclaman y hasta en sus Biblias dice y lo cambian y lo tuercen. Y el Verbo era un Dios, haciéndole hacer como que fue creado por Dios. ¡Qué blasfemia! Y qué doctrinas de demonios realmente. Porque la deidad de Cristo, hermanos, nunca debe de ser, hermanos, cuestionada. Viene aquí, hermanos, hablando de Jesucristo, de cómo no tiene principio ni de fin. Es más, aún en su nacimiento físico, no se sabe tampoco ni cuándo fue exactamente. No fue, obviamente, diciembre 25, como ya se está acercando, sabemos todo esto, ¿verdad? Las tradiciones mundanas, asignándole a Cristo como el 25 de diciembre su nacimiento. No, eso es tradición pagana, ya lo sabemos, viene de la Saturnalia, allá en, ¿verdad?, los pueblos romanos, en fin, dándole culto a deidad pagana. Pero nadie sabe tampoco ni cuándo murió tampoco exactamente, no fue en abril tampoco, y no fue la famosa, ¿verdad?, lo que se celebra de Easter también, etcétera, etcétera. Tradiciones paganas humanas. Cuando se habla de Melquisedec, hermanos, no nos lleva a ninguna tradición pagana o humana. Nos lleva a entender la deidad de Cristo y cómo también hubo registro de su genealogía en ese aspecto, ¿right?, en el aspecto espiritual. Recibió a Abraham también, hermanos, Melquisedec. ¿Con qué? Vamos a seguir viendo ahí en Génesis 14, 18, hablando de Melquisedec, Genesis 14, 18, y dice, cuando él volvía de esa derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban. Viene aquí, hermanos, y dice entonces Melquisedec, versículo 18, verse 18, Genesis 14, 18, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino. ¿Quién es el que sacó pan y vino? Dice aquí que fue el sacerdote Melquisedec, right? El rey de Salem. Él sacó pan y vino. Y dice el 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Él bendice a Abraham. Pero saca, ¿qué? Otra vez, pan y vino. Y algunos comentaristas, hermanos, ven aquí también un símbolo de la Cena del Señor o la Santa Cena, que es el acto más sagrado que tenemos como hijos e hijas de Dios, como iglesia del Señor. El único memorial que Cristo nos encarga antes de morir en su última cena. Y aquí ven, hermanos, algunos, este tipo también de la Cena del Señor, ¿ven ustedes? Viene aquí, hermanos, y Lucas nos habla precisamente de esto, en Lucas 22, 19 y 20. Fíjense lo que nos dice Luke 22, 19 and 20, hablando de la noche que el Señor fue entregado. Además de celebrar su última Pascua judía con ellos, la última en su vida como judío, celebrando hasta la última fiesta, que era por ley de Moisés. Cumplió la ley hasta la última tilde. Y ahí en ese momento él, sin embargo, instituye el nuevo pacto, the new covenant. Instituye la cena, la Santa Cena o Cena del Señor. Y dice ahí Lucas 22, 19 y 20, Luke 22, 19 and 20. Y tomó, dice, el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, Cristo lo parte y les da. Y les dice, ¿esto es qué? Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Viene, bendice el pan y luego lo parte y les da a sus discípulos y les dice esto, este es mi cuerpo. Right? Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado.
Haced esto en memoria de mí. Yo no puedo decir, esto es el cuerpo de Cristo, o mi cuerpo, menos, right? Porque yo no soy Cristo, y por eso oramos, este pan representa el cuerpo de Cristo. No es que estás comiendo el cuerpo de Cristo, como la teoría de la transubstanciación también que algunas religiones tienen, right? Representa, nos lleva, hermanos, en nuestra mente a pensar en el sacrificio de Cristo, en su cuerpo crucificado cuando lo comemos. Debe de llevarnos, right? Y también después de que hubo, dice de igual manera, después que hubo cenado, ¿tomó qué? Tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, a new covenant. Está llevándolos a los discípulos a que entendiesen, esto de la ley antigua ha pasado o va a pasar. Por medio de la sangre derramada de Cristo Jesús. Este viene a ser el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros, dice que se derrama. No nada más por los discípulos, sino todos aquellos que vendrían a entender el sacrificio de Cristo después, a entender que habían crucificado al Mesías allá en la fiesta de Pentecostés, que después se iba a ser celebrada también, right? Venía la Pascua primero y luego la fiesta de Pentecostés. Y a veces me pregunto yo y nos preguntaban muchos, ¿por qué se nos hace fácil, hermanos, el no venir a participar de los emblemas? Estamos hablando cuando uno está enfermo, ¿verdad? A veces no es posible. Está uno en la cama, en el lecho de dolor, right? Pero cuando estamos hábiles, cuando no tenemos trabajo, cuando tenemos toda la oportunidad y lo dejamos pasar como que si fuera algo, hermanos, que si lo tomo bien, si no lo tomo bien. Acá ahorita ando de vacaciones, a veces decimos, ¿verdad? I'm on vacations, brother. Don't bother me with that. Yo no te molesto con nada. Eso es tu conciencia ante Dios individualmente, right? Ojalá que no lo menospreciemos, right? Porque dice Juan 6, 53 al 54, the book of John, chapter 6, verses 53 and 54. Juan 6, 53 y 54 dice, cuando los judíos, dice el 52, look at verse 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos qué? ¿A comer su carne? Bueno, ustedes que no entendían lo espiritual, ¿right? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y dice el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida, ¿qué? Vida eterna. Fíjense lo que está diciendo Cristo, la importancia. Por eso decimos, es el acto central de nuestra adoración, porque es lo que nos da la vida eterna. Cristo lo está diciendo. Tiene vida eterna, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Nos da ese aseguramiento, ¿verdad? Esa seguridad de que Cristo nos va a resucitar en aquel día, después de la muerte. ¿Ven ustedes la importancia? Los discípulos no lo entendían tampoco, los fariseos menos también, hermanos, no lo entendieron al principio. Y muchos, dice ahí, que después, ¿qué? Que después se ofendieron, ¿right? Y se fueron, dice. Dura es esta palabra. Dice, ¿quién la puede? Oye, dice el versículo 60, verse 60, ¿right? Y muchos se fueron, muchos se apartaron. Sin embargo, hermanos, aquí entonces nos lleva, cuando leemos en Génesis acerca de Melquisedec, que sacó pan y vino, ¿right? Nos lleva a este pensamiento de la cena del Señor. Algo en que meditar también, hermanos. Aquí el tipo de la cena del Señor fue el pan y el vino que también sacó Melquisedec. Pero también fíjense lo que dice en Génesis 14, 19 y 20, cuando él dice que bendice a Abraham. Lo acabamos de leer, right? Genesis 14, 19 and 20. Dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Viene Melquisedec y bendice a Abraham. Todavía no se ha cambiado su nombre a Abraham, right?
padre de muchas naciones. Todavía es Abraham, y viene la bendición de Melquisedec. Y nos recuerda las muchas veces, hermanos, también que el Señor bendijo a sus discípulos y cómo sigue bendiciéndonos. La bendición viene de Dios, no viene de ningún hombre. No le puedes tú pedir a un hombre, por más que esté sentado en un trono de oro, y decirle: Padre, bendíceme. ¡Qué blasfemia! El único Padre que está sentado en su trono es Dios, allá arriba en los cielos. Y Él es el que nos bendice. Nos bendice diariamente también. Cuando el Señor se apareció a ellos, ¿se acuerdan los discípulos la noche del domingo de resurrección? Cuando había ya Cristo resucitado, en la noche se les aparece ese mismo día y le dice en Juan 20:19 estas palabras, John 20:19, ¿qué les dice? Paz a vosotros, right? Paz a vosotros, le dice Cristo. Viene a sus discípulos, se les aparece y les sigue dando la paz. Acuérdense que Cristo también hermanos, antes de morir, les da ese conocimiento de la paz que Él les iba a dar. ¿right? Y viene Cristo y lo cumple. Al ser resucitado, viene, se les aparece y le dice: paz a vosotros, peace to you. A la semana siguiente, acuérdense que no estaba Tomás ese día, ¿right? Y él, como quien dice, hasta no ver, no creer. Bueno, viene y a la semana siguiente, hermano, 8 días después, se les vuelve a aparecer y les vuelve a decir allá en Juan 20:26 estas palabras. Fíjense lo que les dice, John 20:26. Otra vez, hermanos, se les aparece, ¿right? Y les dice Juan 20:26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, ahora sí, ¿quién? Tomás, ahora sí estaba. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Cómo se metió? Right? Y dice, y se puso en medio y les dijo otra vez que paz a vosotros. Y luego se va directamente a Tomás, el incrédulo. Cristo ya sabía lo que él había dicho, hasta no ver sus hoyos, los clavos, en los hoyos de sus manos, hasta no ver también, hermanos, su costado, que fue traspasado con una lanza, y yo meta mi mano en su costado, no creeré. Viene Cristo y le llama, luego le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Había sido una lanza, ¿se acuerdan? Eso sí cabía su mano ahí. Una herida, ya imagino, hermanos, grande. No eran lancitas, hermanos. Los romanos perfeccionaron, ¿verdad?, las lanzas y las espadas de doble filo. Eran centuriones también, hermanos, y soldados de los mejores en aquel tiempo. Era una lancita así chiquita, ¿verdad? Una lanza que traspasó y le llegó hasta el corazón, hermanos, y brotó sangre. Reventó ese corazón de Cristo, ¿verdad? Y dice, mete tu mano, Tomás, en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La bendición viene de parte de Dios, hermanos, y por eso Él es el que nos sigue dando la paz, y te quiere dar paz a ti, amigo, amiga, también, que estás sufriendo en este mundo, que no sabes a dónde ir, que no sabes qué hacer, que has tratado ya quizás todo, y nada funciona, que has ido a los mejores psicólogos y psiquiatras, y nada funciona. Aquí está la paz de Dios, el único que te puede dar paz. Pero el hombre, hermano, la sigue rechazando. La sigue rechazando. Momentos antes también Cristo, hermanos, de ascender al cielo, allá en Lucas 20, 50 y 51, en the book of Luke, chapter 24, 50 and 51. ¿Qué les dice Cristo, hermanos, a sus discípulos allá en Lucas 24, 50 y 51? Les sigue hablando y les dice, después de resucitado, antes de ascender, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, dice el 50, verse 51, 51, y aconteció, dice que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Todavía los sigue bendiciendo, aunque habían dudado. Como dice el libro de Mateo también, algunos ¿qué? Algunos no creyeron, no creían todavía, lo estaban viendo resucitado y aún así no creían. Imagínense, hermanos,
Decimos a veces, no, yo no sería uno de ellos, yo hubiera creído, hermanos. ¿Estás seguro, hermano o hermana? Bien seguros a veces nosotros también, ¿verdad? Así como Pedro, cuando estaba bien seguro que él no le iba a rechazar, no lo iba a negar. Y no nada más una vez, lo hizo 3 veces, ¿verdad? Cuidado, hermanos, cuando estemos bien seguros, porque Satanás también sabe que estás bien seguro de lo que estás pensando y al rato caemos, ¿verdad? Bien seguros. Con precaución, cuidado. No nos creamos, hermanos, los invencibles, los que ya la tenemos hecha, ¿verdad? Ojalá que sigamos, hermanos, adelante en este camino para que Dios nos siga bendiciendo, para que sigamos caminando. También Melquisedec, hermanos, sigamos a otro punto. Recibió de Abraham también los diezmos de todo. Dice Génesis 14:10. Vamos a ver lo que nos dice ahí. Genesis 14:10. Melquisedec received the tithing, right, from Abraham. Dice Génesis 14:10. Dice... Y el valle de Sidim sí, ¿verdad? 14:10. No, ese no es, hermano, está más adelantito. Dice el 19, perdón, 14:19, verse 19, dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo, el 20, perdón, es el que estaba buscando. Le dio, dice Abraham, los diezmos de todo. Ahí está, hermanos, Abraham le da esos diezmos a Melquisedec. Esto sucedió, sin embargo, antes de la ley de Moisés. Acuérdense, esto fue antes de la ley de Moisés. Todavía no existía la ley de Moisés. Por lo tanto, Abraham no lo hizo para cumplir algo que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Ven ustedes la trascendencia de esto a que nos lleva al Nuevo Testamento? Yo sabía, hermanos, que esto de los diezmos iba a ser quitado y abolido. Ahora nosotros no nada más tenemos que dar el 10%, sino tenemos que darle a Dios todo nuestro corazón, right? Y hablando de la ofrenda, claro, según como hayas prosperado. Si te fue bien esta semana, amén. Si te fue menos bien esta semana, amén también. Vas a dar conforme a lo que hayas prosperado, right? Pero a veces no seguimos esa regla. A veces seguimos dando el mismo dólar, hermanos, cada semana y nos va muy bien y seguimos, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Ofrendando la misma ofrenda. Y nunca, hermanos, crecemos en ese aspecto. Y Dios, hermanos, nos sigue bendiciendo y nos sigue dando, hermanos, y nos sigue dando. Sin embargo, aquí dice que Él recibe estos diezmos, ¿right? Antes de la ley de Moisés. Jacob también dio sus diezmos a Dios, ¿se acuerdan? Jacob gave his tithing to God antes que fuese promulgada la ley de Moisés. Esto lo encontramos en Génesis 28:22. Look at Genesis 28:22. Génesis 28:22. Dice así la palabra de Dios. Y esta piedra dice que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo, dice, lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Otra vez, ¿antes de qué? De la ley de Moisés. Fíjense, se nos olvida esto, que ya los padres antiguos entendieron que le debían a Dios. Y esto vino después también la ley de Moisés, pero ya, hermanos, ya lo hacían antes aún, Jacob también. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec porque lo vio como un representante de Dios, como el sumo sacerdote del Dios Altísimo. El Señor también recibe, hermanos, la ofrenda que su pueblo le trae en agradecimiento. Como nos dice 1 Corintios 16, 1 y 2, siempre lo leen los hermanos, la mayoría del tiempo, ¿verdad? 1 Corinthians chapter 16, 1 and 2, que es un mandamiento, no es si queremos o si podemos en cierto aspecto, es tenemos que, right? Como hayamos prosperado.
Segunda de Corintios 9, 6 y 7, también lo leen nuestros hermanos. Vamos a leer otra vez también. 2 Corinthians 9, 6 and 7. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios, 9 and 6. 6 and 7, I'm sorry. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará, dice, escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Abraham entendió esto y por eso se vio en su sentimiento que debía darle los diezmos a este sumo sacerdote de Dios, porque él sabía que dependía de Dios y que Él es misericordioso, ¿right? Y quería también, hermanos, no cegar escasamente. Pero si siembras escasamente, también vas a cegar escasamente. Si eres meticuloso con la ofrenda de Dios, ¿verdad?, en tu vida también vas a ver la misma recompensa, ¿right? Pero si eres abundante con la ofrenda ante Dios también, Dios te va a dar generosamente. Generosamente también segará si ciegas, dice. Cada uno dé como propuso en su corazón. Lo que has propuesto tu corazón, que sea sinceramente, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También Dios no necesita de tu ofrenda. Melquisedec no necesitaba de la ofrenda de Abraham. Sin embargo, la acepta. Así Dios no necesita, hermanos, de nuestra ofrenda, pero la acepta, literalmente hablando, ¿verdad?, de la ofrenda monetaria. Pero la mayor ofrenda que le ofrecemos a Dios, hermanos, es nuestra alabanza. Es lo que Dios, hermanos, acepta. Fruto de labios, dice, que confiesan su nombre. Cuando tú vienes y cantas, cuando tú vienes y alabas a Dios de esta manera, es el fruto de labios que le estás dando, es la alabanza que Él se merece. Es otra manera de dar esa ofrenda, ya no literalmente, ¿verdad? Estos bienes representaban las cosas del mundo también, de las cuales, hermanos, damos a Dios para que la obra siga adelante, para que su evangelio se siga predicando, para ayudar a los que están en necesidades. Así también nosotros, hermanos, los creyentes, debemos rechazar lo que el príncipe de este mundo nos ofrece y aceptar únicamente lo que nuestro Dios nos brinda en lo espiritual, right? El apóstol Juan, ¿qué dice? En 1 de Juan 2:15, 1 John 2:15, 1 de Juan 2:15 dice, no améis ¿a qué? Al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando habla de este amor al mundo, hermanos, significa no lo pongas en primer lugar, porque ese es el mandamiento número 1, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, right? Ese es número 1. Y si tú lo cambias y pones alguna otra cosa arriba del amor de Dios, ahí está el problema. Y por eso dice Juan estas palabras, nos recuerda, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si tú pones a Dios primeramente, como dice Mateo 6:33, todo lo demás viene por añadidura. Si lo haces al revés, nunca vas a estar feliz. Siempre te va a faltar algo. Porque no estás amando a Dios como Él se merece. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Cuidado. Si alguna cosa del mundo te está apartando de la fidelidad con tu Dios, dice, el amor del Padre lo vas a perder. ¿Quién quiere perder el amor de Dios, hermanos? No creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero a veces cambiamos, hacemos trueque con Satanás, con las ofertas que Él nos da, con ese Black Friday, ¿verdad?, espiritual que Satanás te ofrece. Aquí está, mira, vas a ahorrar bastante, o te voy a dar yo más, vas a ganar bastante. Y nos creemos, hermanos, de lo que Satanás nos ofrece físicamente, y nos apartamos de la comunión con Dios. Ojalá que nada ni nadie te aparte, amigo, amiga, de la comunión con Dios. Y ya para terminar, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 1 y 2, Colossians, the book of Colossians, chapter 3, verses 1 and 2. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 3, 1 y 2, 3, 1 and 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice el versículo 3. Habemos muerto, no está hablando de la muerte física, de que ya te enterraron 6 pies bajo tierra y ahí estás en ese ataúd. No, está hablando de la muerte espiritual, amigo, amiga. It's talking about the spiritual death. Y es lo que Dios en esta mañana te está llamando a ti, amigo, amiga. Te está haciendo esa invitación de venir a morir en las aguas del bautismo, para que salgas de esas aguas a vida nueva. En esta mañana te está haciendo esa invitación. Amigo, amiga, ¿no quieres tú venir a ser parte del cuerpo de Cristo? Traerle esa ofrenda espiritual, fruto de labios que confiesan su nombre, poderle cantar sinceramente, poder participar de la cena del Señor en realidad. Porque si tú no eres miembro del cuerpo de Cristo y como quiera participas, no hay ni condenación y no hay ni bendición. No te hace ningún efecto el participar de la cena del Señor si no eres miembro del cuerpo de Cristo, si no has sido bautizado. Es irrelevante si la tomas o no. Si eres miembro del cuerpo de Cristo, ahí sí hay bastante importancia. Y en esta mañana, amigo, amiga, Dios te hace la invitación de poder participar genuinamente de su cena. En esta mañana, si hay alguien que quisiera venir a los pies de Cristo, puede hacerlo mientras cantamos un himno de invitación. Si está aquí presente, si está en su hogar, amigo, amiga, y ya tienes también ese deseo de empezar una vida nueva en Cristo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te decides y vienes hoy y nos contactas para que Dios lo convierta en una realidad? Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un himno de invitación puesto de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all.